Hola y bienvenidos a una nueva reflexión desde la banca. En una reflexión anterior, referente al aumento de impuestos anunciado por el gobierno de Gabriel Boric, hice un paralelo con el reinado del rey Roboam, el cual produjo un efecto totalmente negativo en Israel, llevando a esta nación a una decadencia a todo nivel. Dejaré el link a esta reflexión en la descripción de esta intervención. En aquella reflexión, uno de los factores que enumeré y por lo que se llegó a esta situación fue la decadencia espiritual y moral. El objetivo de esta reflexión es, justamente, tocar este tema de la decadencia espiritual y moral que se percibe en Chile desde la relación de las iglesias y la política, y que, en sinergia con lo que se puede ver hasta ahora de este gobierno, seguirá consecuentemente llevando a nuestro país al nivel más alto en lo que es deterioro social. En octubre de 2019 se vivió un acontecimiento que arremeció a la sociedad chilena. Muchas personas salieron con violencia a las calles a reclamar supuestamente por mejoras en varios aspectos de la vida civil, como lo son las pensiones, la educación, la salud, entre otros. A la violencia que se apoderó del país le siguieron robos y saqueos, incluso ante la incapacidad de las policías y de las fuerzas armadas que fueron desplegadas para evitar estas situaciones. Vecinos en diferentes barrios se agruparon también para impedir que delincuentes se aprovecharan de la contingencia y así evitar que llevasen a cabo sus fechorías. En ese punto pensé, la Iglesia cristiana le ha fallado a la sociedad. Antes de todo esto, nos sentíamos tan seguros, tan confiados que, a pesar de las dificultades del día a día, creíamos tener un futuro esperanzador. De hecho, por aquellos días de violencia desatada, un hermano que trabajaba en el centro de Santiago me dijo: al ver esta situación, da la sensación de que el Espíritu de Dios se ha retirado de aquí. Luego vinieron todas estas elecciones, donde la izquierda se ha impuesto con su agenda revolucionaria en la Convención Constitucional y ahora también tomarán fuerza con el gobierno que encabeza Gabriel Boric. Revisemos el plano general del escenario actual. Promulgación de leyes que permiten el llamado matrimonio igualitario, la educación sexual, afectiva y de género desde la primera infancia, el impedir que los padres tengan el derecho preferencial garantizado para la educación de sus hijos, la porfía de legislar el aborto sin restricciones y otros puntos que van en contra de nuestra creencia forman parte de la agenda izquierdista que se busca imponer en Chile. Si bien no todo lo que entendemos como decadencia moral se lo debemos a un solo sector político, seguiremos viendo un mayor impulso de estas leyes que van en contra de nuestros valores, ya que es fácil entender desde nuestra cosmovisión cristiana que la sociedad occidental ya tomó un camino que tiende al progresismo. En este punto, frente a crecientes demandas de múltiples minorías que se han unido y que nos han convencido de que sus causas son nobles y que nuestra manera de entender la sociedad es retrógrada, el rol que se espera de los poderes del Estado, específicamente durante el gobierno de Boric, es el rol de catalizador de estas solicitudes que, representativas o no, están moldeando hoy a la sociedad de las próximas décadas. En la reflexión donde abordé el rol del gobierno en el aumento de los impuestos, me enfoqué básicamente en cómo un elemento externo a la Iglesia, el Estado, puede afectar a la sociedad. En esta reflexión quiero plantear el rol que tiene la Iglesia cristiana frente a la política y a los cambios que hemos estado viendo en los últimos años. ¿Cómo se plantea la Iglesia cristiana y los pentecostales en el desarrollo de estas políticas? Dentro del cristianismo existe un movimiento denominado pentecostalismo, el cual es numeroso en Chile, inclusive para ser considerado como una rama del cristianismo y,
de acuerdo con las estimaciones disponibles dentro del conjunto de iglesias protestantes, es mayoritaria en Chile. El fundador del pentecostalismo en nuestro país, el pastor Willis Hoover, dejó una importante directriz que ha sustentado la base de muchas iglesias pentecostales. Esta idea corresponde a la separación o reestructuración de las denominaciones cristianas por la búsqueda de una iglesia apartada, más próxima a lo que se cree como un grupo de adoradores más cercano al espíritu de la iglesia del siglo I. Mal interpretado o no, esta directriz ha producido que este movimiento presente una tendencia a la atomización y al sectarismo, ya que existe escasa cooperación y cohesión del conjunto de denominaciones, a pesar de que no exista una diferencia real y contundente desde el punto de vista doctrinal entre las iglesias pentecostales. Asimismo, otra interpretación que se le ha entregado a esta directriz es que no solo es un síntoma de salud doctrinal el aislarse de otras iglesias, sino que también es símbolo de pureza espiritual el mantenerse al margen de la sociedad con el único fin de adorar a Dios. Esto puede sonar coherente, pero los hermanos y la iglesia misma como institución se encuentran inmersos en un contexto llamado sociedad. De ahí que existe un fenómeno bien interesante que he visto en los últimos años, el cual yo definiría como la gran paradoja pentecostal. Esta paradoja consiste en que, si bien se reconoce que la política es una esfera de poder que puede corromper a los cristianos y, por lo tanto, poco recomendable desde el punto de vista espiritual, algunas denominaciones pentecostales formalmente han buscado entrar en esa esfera a través de sus cabezas, es decir, a través de los obispos y los pastores. Esto puede ser considerado controversial en algunos círculos cristianos, incluso en algunos círculos de la misma política, debido a que este interés no se ve alineado con las demandas que la ciudadanía con preocupación ha levantado, sino que se podría interpretar que existen otras motivaciones asociadas al interés en política. Lo que quiero plantear aquí es que efectivamente existe un interés de algunas denominaciones pentecostales por la política, pero no por representar a la sociedad. De hecho, vuelvo a enfatizar que se percibe desde el punto de vista del pueblo a la iglesia cristiana como una institución que tiene una tenue o inexistente conexión con la gente y sus problemas cotidianos. Es más, la misma gente que pertenece a una iglesia muchas veces se siente desamparada e incomprendida en situaciones de dificultad, las cuales van desde una inesperada pérdida de trabajo hasta una tormentosa enfermedad o el lamentable fallecimiento de un miembro familiar. Estas interacciones entre los problemas de la hermandad y su entidad eclesiástica correspondiente conllevan algunos desafíos, como, por ejemplo, institucionalizar la ayuda desde la jerarquía hacia la congregación. Esto requiere generar marcos, normas y reglas, lo cual significa, de alguna manera, negociar con la comunidad, priorizar y ordenar las necesidades, por lo que es más fácil seguir en el marco de la caridad informal, incluso trabajando con el formato actual de caridad esporádica o que la ayuda responda reactivamente a un evento determinado. Como no existe ese ánimo ni iniciativas debidamente normadas o protocolizadas que vayan en ayuda de la comunidad, se podría deducir fácilmente que las motivaciones por pertenecer a la esfera política responden a intereses mezquinos y asociados a alcanzar alguna cuota discreta de poder más que a un noble servicio público. La cuota discreta de poder a la que me refiero está justificada en el hecho de que los líderes evangélicos saben que nunca podrán tener una influencia o un liderazgo suficientes como, para de manera efectiva, imponer iniciativas que lleven al diseño de leyes que beneficien a toda la nación o a toda la comunidad cristiana,
al menos no desde el abstracto de donde están buscando ejercer influencia, sino más bien intentan generar beneficios solo al sector evangélico que representan. Puede ser una denominación, un conglomerado o corporación, pero no se percibe una inclinación de favorecer a las personas que conforman el grupo de trabajo y adoración cristiana por excelencia. Es decir, no representan a la iglesia en su estado orgánico, a la gente cristiana, sino que su representación cae en el exclusivo ámbito de lo institucional. En el último tiempo, la estrategia ha sido camuflarse con las directrices entregadas por el poder y presentar a las iglesias evangélicas en el marco del gobierno de turno como entidades cooperadoras que apoyan los cambios necesarios. Para influir hacia arriba, es necesario tener con qué negociar. En el ámbito político, las negociaciones se inician con la representatividad, es decir, con los supuestos votos de la hermandad. Por lo que no solo se debe influir hacia arriba, sino que también se requiere ejercer una influencia hacia abajo, con el fin de tener un capital político atractivo. El abstracto sobre el cual obispos y pastores buscan construir una base de negociación con el poder, el llamado voto evangélico, corresponde a lo que se entiende, por ahora, a campos de influencia que en la realidad caen en el terreno de la falacia, ya que el gran problema que tienen los representantes evangélicos en el marco político de las influencias es la incertidumbre de no conocer la inclinación del voto cristiano, el cual puede divagar entre las heterogéneas corrientes políticas disponibles. Es decir, más que una negociación entre pastores y políticos, lo que se genera en código político es una apuesta entre ambas partes de cuánta influencia tienen los pastores sobre sus respectivas congregaciones en una votación y cómo esta supuesta influencia eclesiástica se convierte en votos. Hace unos días, nuestro colaborador Luis Aranguis publicó una reflexión en nuestro canal sobre este tema, cuyo link también dejaré en la descripción. Volviendo al problema del voto evangélico, quiero a continuación establecer una relación entre los representantes evangélicos, su rol integrador de los intereses de la comunidad cristiana con el gobierno y un extracto bíblico. Me voy a enfocar brevemente en lo descrito en el libro de Jueces de Israel, en los capítulos 17 y 18, donde un hombre llamado Micaía y su madre, en un confuso incidente que involucra 1100 siclos de plata, terminaron forjando con 200 siclos una imagen de talla y de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. No solo eso, Micaía también, en un deseo compulsivo de ser favorecido por alguna divinidad, ideó una mezcla cultural y religiosa. A modo de referencia, el precio de venta del campo completo de la tumba de Sara y de los patriarcas que Abraham compró fue de 400 siclos de plata, por lo que esta inversión de 200 siclos de plata en el diseño y confección de las figuras descritas en Jueces no fue menor. Micaía hizo variaciones a los ritos descritos en la ley de Jehová, pero colocando en su casa dioses e hizo efod y terafines, que son pequeñas estatuillas, e incluso llegó al extremo de consagrar a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote personal. Aparentemente, a Micaía le faltaba un elemento, ya que no contento con todo esto, en este mismo pasaje invita a un levita errante a oficiar como sacerdote en su casa a cambio de 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Así, este levita aprovechó la generosa oferta y se quedó con él como parte de su familia, es decir, que tenían una relación íntima, cercana. En el plano religioso, esto es muy significativo, debido a que los levitas corresponden a una de las tribus de Israel que fueron consagradas al servicio religioso y no tuvieron heredad en cuanto a tierras en lo que fue la repartición de la tierra prometida, pero que sí tenían una consideración especial entre las otras 11 tribus y dependían de estas para su subsistencia. Una interpretación que se le puede dar al actuar de Micaía es que, dentro de la noción que éste tenía de la religión hebrea, sabía que el tener un levita a su servicio le confería cierto grado de validez para llevar a cabo su culto a la carta, su culto alternativo, porque,
al fin y al cabo, tenía a un empleado federado, el cual, podríamos decir, le garantizaba, en parte, la legitimidad de este culto inventado, llegando Micaía a afirmar que «Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote». En el relato bíblico, así como el levita llegó, también se fue. Esto ocurrió porque no había rey, por lo que no había orden en Israel y las tribus aún buscaban espacio para asentarse. Entonces, 5 emisarios de la tribu de Dan manifestaron su interés en las tierras cercanas a las de Micaía y, reconociendo al levita, los enviados de Dan le pidieron su bendición para encontrar espacio para su tribu. Luego de una fructífera exploración, llegaron 600 hombres armados de la tribu de Dan, los cuales estaban decididos a tomar una pequeña ciudad que luego sería la ciudad principal de Dan. Pero estos quisieron, además, de manera muy firme, ofrecerle al levita pasar de ser un funcionario espiritual de solo una familia a ser un gran colaborador en una tribu completa de Israel. Viendo el levita que este ofrecimiento podría ser de mayor beneficio y prestigio, accedió a trabajar para este nuevo grupo. Y así fue como decidió dejar a Micaía, llevándose también las costosas figuras fundidas. Al parecer, el levita solo representaba los intereses del levita. Aquí quiero hacer 2 distinciones, la que tiene relación con la fe y la que tiene relación con la moral. Es tan grande la ambición de este levita que, primero, deja el culto a Jehová para ser contratado con el fin de oficiar un culto ajeno a las enseñanzas de Dios. Es decir, en esta primera instancia traiciona su propia fe y luego, siendo parte de una familia, una congregación podríamos decir, deja de lado este compromiso por un rol más preponderante. Pero, para poder llegar a él, en una segunda instancia, decide robar y traicionar nuevamente a su núcleo. Dentro de la plana de obispos y pastores que intentan ser cercanos al poder, ¿cuántos presentarán un espíritu de genuino servicio a la nación? Por otro lado, si al pensar en política se reconoce que se está entrando en un ámbito tramposo y poco transparente, donde hay un peligro de exponerse a conversaciones fraudulentas y situaciones confusas, se podría justificar la idea de que las iglesias, en el plano institucional, y sus hermanos, en el plano individual, debiesen restarse completamente del ámbito político. Sin embargo, de aquí se desprende la siguiente pregunta: ¿qué tan real es alcanzar el ideal de la apoliticidad? Existen denominaciones pentecostales reconocidas por su animadversión hacia la política activa, animadversión que llega al punto de recomendar a sus miembros abiertamente el no participar de esta esfera. Sus pastores y predicadores tienen prohibido manifestar una inclinación política desde los púlpitos, lo cual considero sano, ya que el púlpito debiese ser exclusivo para la predicación de Cristo, pero también se debe reconocer en ese espacio y en el ámbito de una predicación que es muy difícil no abordar los temas de contingencia, como por ejemplo las votaciones que involucran el destino de un país. Si bien no se ejercen medidas disciplinarias directas en contra de los miembros que decidan participar en el mundo político, sí existe una preocupación de que la denominación sea involucrada en alguna polémica. En cuanto al plano disciplinario, lo que sí ocurre es que la persona que tenga ambición política sufra de un aislamiento programado y consensuado tácitamente para evitar que la Iglesia sufra una exposición indeseada. Acá también hay un interés en proteger la institucionalidad, pero desde otro ángulo, desde el ángulo del prestigio. Este prestigio se ha ido desarrollando y conformando a través de una curiosa narrativa involuntaria que ha tomado el conveniente estatus de historia. Esta narrativa se ha convertido en la siguiente declaración: somos una iglesia apolítica.
Este elemento del apoliticismo entra también dentro del sectarismo característico del movimiento pentecostal. Puede sonar coherente para esta facción del pentecostalismo el no mezclar el concepto de la sucia política con el concepto de la noble religión. Sin embargo, esta aproximación contiene una segunda lectura que opaca el ideal apolítico. El evitar la exposición a la sociedad se puede interpretar como cobardía, y el no tener una activa dedicación a la sociedad se puede interpretar como abandono y falta de amor. Para las votaciones anteriores, las cuales fueron consideradas críticas para el destino del país, dentro de las congregaciones, en la confianza, en lo íntimo, se podían percibir mensajes bastante directos de cómo votar, qué elementos considerar para tomar esa decisión, pero en las asambleas de mayor afluencia se abordaba tangencialmente el tema a modo de experiencias pasadas y aludiendo a los tiempos de la unidad popular. Los resultados de la votación de los miembros de la Convención Constitucional y el trabajo de estos mismos ha dejado en evidencia el bajo nivel moral, ético incluso, y de cultura cívica en la población general, y creo que la Iglesia, a falta de fundamentos claros, es la que debiese buscar mecanismos para corregir todas estas falencias, a pesar de que no sea su trabajo primordial. Una gran verdad es la siguiente: las instituciones están compuestas por personas y las iglesias también. Con esta base, tenemos una gran motivación para predicar a Cristo en toda esfera. Si la sociedad se está alejando más de Dios, debemos con más fuerza buscar la manera de enfrentarlos con más valentía y en todo espacio. En este mismo plano, si tenemos iglesias guiadas por el bien, es decir, por el Espíritu Santo y conformadas por ciudadanos responsables, no podríamos estar tranquilos al ver que las autoridades se arrogan la representación de las comunidades evangélicas para fines egoístas. También, si las autoridades no presentan directrices claras y actúan en abandono de su compromiso social, actuando a sí mismo egoístamente para mantener una fama histórica, esa arrogancia le puede costar caro al país. Otra gran verdad es la siguiente: si la Iglesia no está ejerciendo influencia sobre la sociedad, entonces es la sociedad la que está influenciando a la Iglesia. Los predicadores más recalcitrantes dirían: el mundo está entrando a la Iglesia. Yo les diría más bien que el mundo siempre ha estado en la Iglesia, que eclesiásticamente no hemos sabido conversar con él, a menos que sea para beneficio institucional, que tenemos mucho que aprender en esta relación y que el hacernos cargo de nuestro rol social podría traer grandes beneficios a nuestra nación. Si no comenzamos a abordar seriamente nuestro rol en la sociedad y levantar nuestra voz, no pensando solamente en la votación del plebiscito en septiembre, nunca podremos impactar en nuestra sociedad con el mensaje cristiano, nunca podremos predicar de manera efectiva y seremos meros testigos de la decadencia moral, social y política de nuestra nación.